tenemos dos magníficos invitados. Tenemos a Thierry Weiss, quien es columnista del Heraldo, especialista en finanzas, empresario, miembro de varias juntas directivas como ACOPI, como el Fondo de Desarrollo, el Museo de Arte Moderno y la Cinemateca del Caribe. Y también nos acompaña Heriberto Urbina, quien es administrador de empresas y un empresario del sector agroindustrial. Vamos a estar dialogando, como les dije, sobre emprendimiento, innovación y competitividad. Y para abrir este programa, yo quiero compartirle a mis invitados una afirmación, y más que una afirmación, es la visión del Consejo Privado de Competitividad, ¿cierto? Que se estableció este año en el 2017. Y con base a eso quiero que desarrollemos este programa. La visión que se tiene para Colombia es que en el año 2032 sea el tercer país más competitivo de América Latina, mejorando su ingreso per cápita, equiparándolo a los ingresos per cápita de los países de ingresos medios altos. También la visión es que se robustezca su economía exportadora de bienes y servicios, que también se propicie un ambiente donde se incentiva la inversión local y extranjera, donde se propicia la convergencia regional, mejorando las oportunidades de empleo formal. A mí me gustaría saber, Thierry, y también otro dato muy importante, que según el informe de este Consejo Privado de Competitividad, para el 2017, de 138 países, Colombia ocupa el puesto 102 en competitividad. Eso es grave. Gracias, Stephanie. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tocar estos temas que son tan importantes para todos nosotros, no solamente los que estamos en el mundo empresarial, sino también para la sociedad en general, porque el mundo empresarial es el que genera prosperidad y el que genera empleo, el que genera desarrollo, el que genera crecimiento, el que genera la sofisticación del aparato productivo. A mí me parece que esas metas que se fijan los gobiernos, como la que tú acabas de mencionar, son metas interesantes, son metas valiosas, son metas importantes como derroteros que hay que fijarse para poder tener algo a que aspirar y algo a que apuntarle. Ahora, dicho lo anterior, yo sí creo que a Colombia le falta hacer una tarea muy grande para poder conseguir esas metas que se ha propuesto. A mí me parece, los que estamos en el mundo empresarial y los que estamos en el mundo gremial, hemos visto en los últimos años que Colombia no ha avanzado tanto en temas de competitividad como quisiéramos. De hecho, en algunos aspectos quizá podríamos decir que se ha retrocedido. Hay que tener en cuenta que estas cosas siempre son relativas. No solamente basta con avanzar versus lo conseguido por uno mismo en el pasado, sino que no hay que olvidar que los países, así como las empresas, están compitiendo por un mercado global y están compitiendo en un mercado global. Por lo tanto, no basta solamente con mejorar sus condiciones respecto a las condiciones previas de la misma región a la que uno pertenece, sino que hay que estarse midiendo frente a otros países también. Tenemos que mejorar respecto a los demás países. Y en ese sentido yo creo que los indicadores, como ese que tú acabas de citar, demuestran que Colombia todavía tiene una tarea muy grande por hacer. Así es, sobre todo el sector público y privado. El informe del Consejo Privado de Competitividad también arrojó o identificó una problemática específica para el sector público y otra para el sector privado. El reto que identificó en el sector público fue el problema que tenemos con la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y el sector privado es la productividad. Heriberto, tú que eres un empresario que te dedicas más que todo al sector privado, ¿es esto cierto? ¿Cómo te has visto tú afectado en la productividad? Claro, en el momento que el país no evoluciona, que su macroeconomía está disparatada, que tenemos unas cuentas que son impagables y que nuestro futuro queda comprometido y además nos aprietan con la parte impositiva, el país se convierte en inviable y las empresas no tendrán desarrollo, no contratarán nuevos empleados, no generarán nuevos productos, no generarán nuevas oportunidades y ahí comienza a ser el fracaso de nuestro desarrollo empresarial. El país cometió varios errores o ha venido cometiendo varios errores en los últimos 8 años. Este gobierno lo tenía todo, Santos lo tenía todo. Todos los indicadores macroeconómicos le daban o le ponían a él para ser el mejor presidente de Colombia y lo despilfarró. Hombre, tenía en sus manos la bonanza más grande que le ha llegado a cualquier presidente. Adicional, con unos multiplicadores importantes, la plata que se le invertía a Ruta del Sol, estábamos hablando que $6 millones, más la refinería de Reficar,
más la cantidad de represas, más la cantidad de obras públicas que habían quedado concesionadas, que era inversión pública, que llegaba como unos multiplicadores a la economía, donde nuestro PIB no tenía por qué estar en estos momentos peleado, que unos dicen que el 1.5, otros dicen que el 1.7, 1.8. Si llega a 1, démonos por bien servido. No creo que llegamos a 1. ¿Y todo esto por qué? No se aprovecharon esos multiplicadores. Desperdiciamos el potencial que teníamos de generar empleo, de esa cantidad de empleados que movían estas obras públicas y que movían las empresas que estaban llegando, no solo petroleras. Debimos aprovecharlas para disminuir el servicio de la deuda, si la paz era necesaria. Nadie dice que no. Tú dices algo clave, que es que el PIB, el Producto Interno Bruto en nuestro país no ha aumentado, por el contrario, se ha desacelerado de manera impresionante. O sea que esto también va en contravía de la visión que se ha planteado de aumentar la distribución per cápita, porque si no aumenta el PIB, pues mucho menos va a haber aumento, ¿cierto?, en la distribución que se le dé a cada uno de los habitantes de un país. ¿O me equivoco, Thierry? A mí me parece que ese punto que ustedes acaban de tocar del PIB es crítico. Es crítico. El PIB a veces es una cosa que suena como muy a cosa académica de economistas, pero en realidad yo siempre he insistido, el PIB es algo que nos tiene que preocupar a todos y no solamente, de nuevo, a los empresarios, le tiene que preocupar a toda la sociedad. Porque aun si uno no es empresario, en nuestros países decimos con mucha frecuencia y con mucha razón que la principal meta que nosotros tenemos aquí a nivel público es la reducción de la pobreza. Claro. Y la reducción de la pobreza se logra con crecimiento económico y con políticas públicas bien diseñadas para reducir las brechas de desigualdad social que existen en el país. Pero para poder redistribuir riqueza, como se dice siempre, y yo tengo algunos reparos frente a ese término, pero voy a utilizar el término que se utiliza comúnmente en nuestra sociedad, y si quieren después hablamos de los reparos, pero aún utilizando esa palabra, para redistribuir riqueza tiene que haber riqueza primero, y por lo tanto, sin crecimiento, sin un crecimiento en la productividad y en el comercio adecuado, no vamos a poder reducir las brechas de desigualdad en este país y no vamos a poder reducir pobreza, que para mí es la principal función que debe ocupar al sector público colombiano. Y algo que también hay que tener en cuenta, Thierry, es que en esa misma misión de reducir la pobreza, la informalidad en nuestro país, también tenemos que brindarle incentivos a la empresa privada, que es, a mi juicio, la promotora número 1 de la estabilidad económica de una nación. Hay que darle incentivos para que puedan ellos contratar. Conozco casos, y Heriberto nos contará si también te ha tocado, de empresas que de 150 empleados en menos de 5 o 6 años han tenido que hacer un recorte a 50 empleados, es decir, que 100 personas perdieron sus empleos formales. Entonces, tener esas personas en la informalidad también está haciendo que acudan a la economía del rebusque, de la informalidad, de la ilegalidad, y que también hay un estancamiento en la contribución de los aportes al sistema de salud y pensión. Antes de irnos a un corte comerciales, quiero decirles que el segmento que viene va a estar buenísimo, porque cuando hablamos de competitividad no solo hablamos en la parte de finanzas, que si bien es un elemento transversal, pero también tenemos que ver si nuestros jóvenes, si nuestro recurso humano en Colombia está capacitado, y vamos a hablar sobre la competitividad en el sistema educativo. Ya regresamos. Regresamos a la palestra con Thierry Weiss y Heriberto Urbina. Hemos identificado hasta el momento 2 problemáticas sobre competitividad, emprendimiento y innovación. En el sector público, el reto número 1 es el fortalecimiento de sus instituciones y combatir la corrupción. Y en el sector privado hemos identificado que la productividad está siendo el dolor de cabeza principal de los gremios. Estábamos hablando sobre la reducción de la pobreza, que es una de las misiones o de la visión que tiene Colombia para poder posicionarse dentro de los 3 países más competitivos de la región para el año 2032. Heriberto, tú estabas comentando algo sobre la reducción de la pobreza. Sí, el objetivo de la economía es reducir la pobreza. Tanto las tesis de derecha como las tesis de izquierda, o sea, estamos hablando de políticas socialistas como políticas capitalistas, siempre buscan una mejor forma para acabar con la pobreza. En resumen es, o le damos el pescado o le damos la caña de pescar.
Colombia se ha venido especializando en dar todo. Damos la educación, damos la salud, tenemos la universalidad de la salud. Estamos regalando casas, estamos dando dinero en efectivo. Estamos prácticamente favoreciendo a las personas. ¿Y cuáles han sido las respuestas? ¿Qué hemos logrado a tanto que hemos dado a la sociedad? Hay varios temas que preocupan y que uno dice, todo este desgaste que se le mete al gasto público tratando de suplir cada una de las necesidades que tiene la sociedad, se están viendo reflejadas en progreso, se están viendo reflejadas en desarrollo. Yo estoy viendo que al contrario, vamos para atrás y nosotros en vez de avanzar, lo que tenemos es peores niveles de crecimiento económico, peores niveles de competitividad, de innovación, de formación y todo. Las universidades no están formando, los colegios no están capacitando y prácticamente sacamos muchachos, y te digo, yo estuve haciendo política hace muy poco, llegaba a las casas y me encontraba con unas pilas de hoja de vida donde los muchachos terminaban su secundario, terminaban sus estudios técnicos, incluso sus carreras profesionales y están cruzados de brazos en su casa. Entonces, ¿cómo logramos esto? Tenemos que rediseñar el país. El país no puede seguir pensándose de la forma como se estaba pensando. Hay una pobreza extrema y hay una población vulnerable que tenemos que ir de frente con políticas sociales a atacarla. Pero también tenemos que liberar la empresa de tanta carga que le están echando encima y que no puede con ella. Incluso, no solo la empresa, y te lo decía yo la otra vez que conversamos, también la sociedad. Esa parte de nuestro Producto Interno Bruto que se llama el consumo no está pudiendo comprar. Y ojo que el consumo tiene una parte muy implícita, que el consumo es satisfacción. Así es. Pero entonces, para cederle la palabra a Thierry, te doy esta cifra, o se la doy, que de cada 10 estudiantes, 8,5 pasan a secundaria. Y de ese 8,5, tan solo 4 logran graduarse, Thierry. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Heriberto. No se trata solamente de proveer asistencias sociales a las personas, cosa con la que creo que todos estamos de acuerdo y que hace parte de lo que debe ser una sociedad sana y una sociedad justa. Se trata también de darle las herramientas necesarias para que esa persona pueda eventualmente salir adelante y tener la autonomía en la vida y la autonomía que también es dignidad humana. Eso es importantísimo. Entonces, cuando yo escucho cifras como esas que tú acabas de dar en términos de educación, también me preocupa qué tipo de destino estamos construyendo para nuestros jóvenes. Porque un país que no es educado no puede ser competitivo. De acuerdo, pero además por otra cosa, me acuerdo de una frase famosa de Ronald Reagan: el mejor programa social es un empleo. El mejor programa social es un empleo, estamos muy de acuerdo. Y en ese sentido, la mejor manera de ayudar a la gente es construyendo un entorno, un ambiente favorable a la inversión, favorable al empresariado, de manera que se puedan generar esos empleos. Perdón. Pero pero es que también muchos empresarios y el sector está demandando no solamente calidad de los recursos humanos, sino también la pertinencia, que al parecer muchos han descuidado este factor, la pertinencia de que la educación que le estamos dando, la formación a esos jóvenes o esos bachilleres, a esos tecnólogos, incluso profesionales, sean pertinentes conforme al mercado laboral. Lo de la pertinencia es tan importante como que nosotros en los últimos años en este país, en gran parte a raíz del debate que hemos estado viviendo alrededor del proceso de paz, nos hemos dedicado a hablar de unos temas como tenencia de tierras y el desarrollo del agro y todas esas cosas que están muy bien y son muy importantes y que además también todos estamos de acuerdo con que aquellas personas que fueron despojadas ilícitamente, ilegítimamente de su tierra, deben ser reparadas y deben recuperar el bien que se les ha quitado. Eso me parece que es un tema ético, justo y moral. Pero ese debate nos ha hecho perder de vista los grandes debates que se están dando en el mundo actualmente. Y en el mundo actualmente las compañías, las empresas, las sociedades, las comunidades, las universidades no están hablando de esos temas que son prácticamente del siglo XIX, de cuántas hectáreas de tierra por persona, porque es que hoy en día el factor de crecimiento y el factor de prosperidad ya no es la tierra, ya ni siquiera es el capital representado en maquinaria y en tecnología. Hoy en día, como todos sabemos, el principal factor de desarrollo de la sociedad es el conocimiento. Así es. Entonces, la pertinencia de la educación es el desarrollo en el siglo XXI. No podemos descuidar eso. Totalmente de acuerdo y hay que recordarle a la audiencia de que estos temas son supremamente importantes, de que ustedes los acojan, porque el próximo año, y no me voy a cansar en este programa
de recordárselos, tenemos elecciones y es la oportunidad de nosotros los ciudadanos de tomar decisiones que correspondan a nuestras necesidades, a las necesidades del ciudadano, de la madre cabeza de hogar, del joven que quiere emprender y de aquel padre de familia que está luchando por sacar adelante su empresa. Vamos a una pausa comerciales y seguimos hablando de emprendimiento, innovación y sus retos de cara al 2018. Seguimos a la palestra con Thierry Weiss y Heriberto Urbina. Estábamos comentando de que realmente la calidad, la permanencia y la pertinencia en la educación son determinantes para impulsar la competitividad de nuestro país, de Colombia. Un país educado va a ser un país competitivo, pero tenemos retos muy identificados. En el tema del sector público, la corrupción es un flagelo que nos está azotando, y en la empresa privada, la productividad, pero también el de la innovación. Heriberto, tú estabas tocando un tema supremamente fundamental, que es el tema de la corrupción. Sí, yo tengo algo muy claro. Nosotros acá en Colombia no hemos hecho un desarrollo estratégico adecuado y correcto de cómo salir de la pobreza, de cómo lograr el desarrollo y cómo llegar a eso que dicen ellos de ser la tercera economía latinoamericana. Bonito es escribirlo, pero ¿cómo vamos a llegar a ellos? Si tenemos nosotros indicadores de corrupción tan altos, donde la última cifra se hablan de 52 billones de pesos del presupuesto, por Dios, 52 billones, estamos hablando de casi el 40% de nuestro presupuesto que queda en manos de los bandidos. ¿Cómo vamos a lograr salir adelante con unas empresas que tienen que pagar esa cuenta, con una sociedad que tiene que pagar esa cuenta, y donde, vuelvo, insisto, y me regreso al Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto consta del consumo, consta de la inversión privada, adicional a eso del gasto público, de las exportaciones menos las importaciones, pero adicional a eso hay que restarle algo, la corrupción, porque la corrupción no entra, esos dineros que se roban al presupuesto nacional no entran a la economía nacional, por lo general son capitales que salen fuera del país, y mira que lo vemos en el caso de Venezuela, y aquí mismo también lo estamos viendo. Las cuentas de Panama Papers, hay una cantidad de colombianos corruptos y de nuestros políticos que tienen platas metidas allá. Entonces esas platas, mientras como sociedad no encontremos la legalidad y mientras no formemos a ese muchachito y le digamos, señor, vea, o niño, la corrupción, sáquese de la cabeza. Yo decía, cuando estaba en campaña, decía una palabra que hablaba de algo muy importante, que era que la palabra honestidad la han vuelto un anacronismo. Sí. Y resulta que la honestidad tiene que ser el pilar de nuestra sociedad. Vamos a hacer negocios al exterior y nos tratan y nos ven como bandidos, que no cumplimos nuestras reglas. Y por eso el inversionista privado que viene a invertir a Colombia, el inversionista internacional, cuando llega a Colombia ve que las reglas de juego se la cambian, no quiere invertir y salen despavoridos corriendo. ¿Cómo vamos a crear riqueza si no ponemos y comenzamos a poner unas bases sociales? Y eso también va en contra de la visión que se tiene para el país, que es fomentar la inversión extranjera. La corrupción desincentiva la inversión extranjera. Y Thierry, y mira, esa cifra que nos da Heriberto, que son 52 billones de pesos que se van solamente en corrupción. Imagínate esa cifra si se le diera a administrar o se le invirtiera al sector privado para innovar, o se invirtiera en tecnología. De acuerdo, o que se invirtiera, como bien decíamos antes, en educación, en formar a la juventud colombiana de una manera, pero esta palabra es muy importante, de una manera con pertinencia para lo que está pasando en el siglo XXI. Pertinencia. Así como tú decías antes que tú no te cansas de recordarle a la gente que el año que viene hay elecciones, yo también tengo mi pequeña obsesión y yo no me canso de decirle a la gente lo siguiente, y es esto: mire, amigos, el mundo está desapareciendo los trabajos manuales y muchos trabajos de servicios. Uno hoy en día va a un supermercado en Europa y se encuentra con que no hay cajeras ni cajeros atendiendo, sino que son unas cajas automatizadas, es decir, ahí desaparecieron una cantidad de puestos de trabajo. Uno va a un aeropuerto en el mundo desarrollado y se encuentra con que la persona que le recibía a uno el tiquete y le hacía a uno el check-in también ya ha sido reemplazada por una máquina. En California hay carros de Google que se están conduciendo solos, que amenazan con desplazar en el futuro a muchos trabajos como taxistas, pero incluso personas que manejan camiones de carga y afectar toda la industria logística. También lo estamos viendo en todas las ramas, todos los oficios,
todas las ramas del saber, incluso en cosas que son relativamente sofisticadas. En Estados Unidos se están probando algoritmos que pueden reemplazar el trabajo de muchos abogados para una cantidad de tareas relativamente de bajo nivel dentro del derecho, como análisis de contratos y cosas así. Entonces, si nosotros no queremos correr el riesgo de tener una mano de obra relativamente capacitada, pero que va a saber hacer cosas, que va a saber hacer trabajos que ya no existen, obsoletos, automatizables, y además con la legislación laboral colombiana, que es tan onerosa, que genera un gran incentivo para que las empresas reemplacen puestos de trabajo por máquinas y por algoritmos, no vamos a tener ninguna posibilidad de cerrar las brechas económicas que afectan a este país. Ya la era de la revolución, hay un libro muy bueno de un historiador que se llama Yuval Noah Harari, de pronto ya lo conocen, si no lo han leído se lo recomiendo, se llama Homo Deus, donde él dice muy claramente, la era industrial ya pasó, estamos en la era del conocimiento y ya la fuerza laboral que no posea esas habilidades propias a la era del conocimiento no va a encontrar cómo emplearse en el siglo XXI. Y cifras, perdóname Stephanie, son cifras terribles porque si estamos hablando de que de cada 10 niños que entran a primaria pasan a bachillerato 8.5 y terminan graduándose 4, ¿sí? ¿Cuántos salen profesionales? De cada 10 niños, 1. De acuerdo. Y hay que ver además en qué calidad de instituciones lo hay, qué calidad de educación estamos dando. De acuerdo. Entonces, ¿dónde está el desarrollo del conocimiento en Colombia? De acuerdo. ¿Cómo le vamos a competir a los surcoreanos, a los japoneses, a los chinos? Y eso, con todo automatizado, prácticamente no va a haber una mano de obra que prácticamente cruzado de brazos, esperando una bonanza petrolera o una bonanza que llegue de otro lado. Y un milagro porque estas sociedades quedan exclusivamente expuestas a milagros. Y el análisis, un análisis muy interesante que también hace el Fondo Privado de Competitividad, es que aquellos países que están liderando la competitividad a nivel mundial han sido aquellos que le han apostado en sus finanzas al sector de innovación y tecnología, que a la larga eso se traduce en conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no es solamente impartirle a los jóvenes o a los niños, porque esos países inician el proceso desde niños, donde el Estado se apersona del asunto, que en compañía con el sector privado, hay una alianza pública-privada, siempre ha sido estratégica. Una de las claves de estos países desarrollados y altamente competitivos es que hay una muy buena relación y una alianza casi que indisoluble entre el sector público y el sector privado, en donde a los niños los empiezan a formar, porque el capital humano es determinante para la competitividad de una nación. Entonces, ya antes de terminar este programa, no quisiera yo irme o despedirlos sin escucharlos a ustedes. ¿Qué vaticinan para el 2018? ¿Cuáles son los retos que tienen que liderar estos candidatos que aspiran a un cargo de elección popular? ¿Qué propuestas concretas tienen que ofrecerle al país para sacarlo adelante en competitividad? Thierry. Yo considero, independiente del partido que sea, no me quiero meter en ese tema partidista y no me quiero meter en ese tema, digamos, tan político. Quiero hablar de competitividad, que es lo que realmente importa. Yo creo que aquí hay que atacar, para ser muy concreto, porque esto es un problema muy amplio, hay que atacar 3 cuestiones que a mí me parecen fundamentales para que este país recupere una senda de crecimiento que tenía y de la cual nos hemos desviado. Yo pienso que hay que atacar la justicia, que aunque no la mencionemos mucho, afecta mucho al sector privado. Hay que atacar la legislación laboral colombiana, que está haciendo muy difícil contratar y por lo tanto me parece que es un factor de desempleo y sobre todo de informalidad. Y hay que atacar el tema tributario, que para el crecimiento empresarial es crítico, y ahí entran muchas cosas. Por ejemplo, la corrupción es una de las cosas que encarece el tema tributario. Un pequeño dato, la tasa de tributación de sociedades promedio en Colombia se aproxima al 70%. Los países de la OCDE, organización a la que queremos pertenecer y con los que vamos a competir, tienen tasas que están alrededor del 40 al 50%. Es imposible competir en esas condiciones. Yo resumo todo lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo con ello, pero eso tiene que dar el ambiente para producir. Necesitamos que Colombia produzca, necesitamos que Colombia genere. Y esto que estamos generando, que vamos a producir,
tiene que venderse, tiene que comercializarse y tiene que comenzar a mover nuestra economía para que todas estas cosas que queremos hacer se muevan. Pero si la producción industrial se cae, si la producción agrícola se cae, si Colombia no se desarrolla, pues no vamos a tener cómo pagar los impuestos, no vamos a tener cómo sostener el Estado y no vamos a tener políticas públicas sanas de educación que nos puedan llevar a Colombia, por lo menos acercarlo a la competitividad internacional. Muchísimas gracias, Heriberto, Thierry, por haberme acompañado en este espacio, en la palestra. Recuerden que aquí simplemente hacemos análisis, contamos historias y damos nuestra opinión, pero ustedes sacan la conclusión. En tema de competitividad, innovación, sabemos que Colombia tiene grandes retos si queremos ser en el año 2032 el tercer país más competitivo de esta región. Tenemos unos retos impresionantes en el sector finanzas, nuestro sistema educativo y sobre todo comprometer la voluntad política. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra emisión.